El terror es subjetivo, eso es innegable. He contado mi historia a otros a lo largo de los años, y algunos han afirmado que no es más que una historia triste, disfrazada de terror. Como he dicho, es subjetivo. Si les contara los abusos a los que me sometió el hermano de mi padre antes de que tuviera edad suficiente para que mi mente fuera capaz de racionalizarlos, me imagino que para algunos no serían tan horribles. Para mí, sin duda lo fue, pero para un lector, tal vez, no del todo. Por supuesto, esto es solo el principio de mi historia. La casa de mi infancia estaba situada en una pequeña ciudad a las afueras de Londres. Cuando mi padre, que no tenía previsto volver a casa hasta pasadas unas horas, ya que tenía una importante reunión de negocios en la ciudad, regresó justo a tiempo para presenciar los abusos de mi tío. Fui testigo de un tipo de horror muy diferente, mucho más afín a las expectativas más tradicionales del género. Y aunque no utilizó más que sus propias manos para someter a su hermano mayor, le quedaba muy poca vida cuando mi padre llamó a las autoridades. La policía fue muy comprensiva con las acciones de mi padre, así que no tuvo que ir a la cárcel por dejar a mi tío atado a la cama de un hospital durante muchos meses, aunque los acontecimientos que se desarrollaron ante mis ojos dejaron una gran mancha en mi alma, ya de por sí atormentada. Y aunque se me llenaron los ojos de lágrimas por lo que mi tío me obligó a hacer, aún puedo ver claramente los golpes de mi padre salpicando las paredes de escarlata. Sí, podría describirles con todo lujo de detalles la carne hinchada y partida de la cara de mi maltratador, desgarrándose en trozos mientras mi padre libraba su ataque de rabia, pero eso sería mucho más gratuito de lo necesario. De nuevo, quizá más del agrado de quienes buscan una historia de terror más normal, pero aún así innecesaria. Solo unos meses después de aquel día, huimos del país, con la esperanza de que pudiera alejar esos recuerdos en la oscuridad. Nos trasladamos a Estados Unidos, donde tanto mi madre como mi padre encontrarían un empleo mucho más lucrativo que el que habían tenido hasta entonces. Mi padre era algo así como un hombre de negocios, aunque no puedo decir mucho más que eso, ya que me importaban poco esas cosas en mi juventud. Mi madre era profesora y formaba parte del profesorado de una prestigiosa universidad a las afueras de la ciudad en la que vivíamos. No mencionaré el nombre del colegio ni de la ciudad en cuestión, por razones que comprenderán muy pronto. Me acercaba a los 12 años cuando me desperté en mitad de la noche, debido a las pesadillas que aún me perseguían en la oscuridad, mientras permanecía inmóvil tras la comodidad protectora de mis párpados cerrados. Y cuando me incorporé en la cama, todavía aturdido por los recuerdos distorsionados de los tiempos turbulentos pasados, me fijé en la luz que emanaba del cobertizo pintado de rojo que descansaba detrás de mi casa. Aunque los terrores de mi juventud me dejaban asustadizo y cansado de casi todo, también me invadía una creciente curiosidad por cualquier cosa que me pareciera interesante. Así pues, me propuse investigar el pequeño edificio de madera que mis padres mantenían oculto tras un gran candado metálico. Bajé sigilosamente las escaleras, con la esperanza de no alertar a mis guardianes de mis curiosidades nocturnas. Abrí lentamente los cerrojos de la puerta trasera, antes de girar suavemente el pomo para permitirme la entrada al mundo exterior. Y a medida que me acercaba al cobertizo, escuché sonidos que me resultaban a la vez familiares y extraños, junto con voces amortiguadas de forma casi antinatural. Las oscuras cortinas que cubrían las ventanas no me permitían ver a través de ellas, solo la luz que brillaba detrás y alrededor. Al parecer, si quería saciar la sed de mi mente curiosa, no tendría más remedio que entrar. Habían quitado el cerrojo, que se abría junto a la puerta, lo que me hizo pensar que mis padres la habían dejado así o que alguien había forzado la entrada en el edificio de madera. Y aunque me temblaban los pies, tanto de anticipación como de miedo a partes iguales, acerqué una mano temblorosa al pestillo de la sencilla puerta. Al girar lentamente el picaporte y entreabrir la puerta, sentí que se me desencajaba la mandíbula, mientras la sangre se drenaba de la mitad superior de mi cuerpo. Y una joven, a la que nunca antes había visto, estaba atada a una larga mesa, con el brazo derecho y ambos muslos sujetos por gruesas correas de cuero. Gritaba débilmente a través del trapo que al parecer le habían metido en la boca, mientras mi padre rebanaba su carne ante mí. No se había percatado de mi llegada, pues parecía totalmente absorbido por la tarea que tenía entre manos. Llevaba un traje de vaquero azul, salpicado de manchas secas y frescas de color carmesí. La hoja que empuñaba era larga y dentada,
y producía sonidos similares al desgarro de una tela gruesa mientras la cerraba. Sus movimientos eran sutiles, pues ya casi no la mantenía unida de una estructura sólida, y tuve que creer que su sufrimiento casi había llegado a su fin. Tenía profundos cortes por todo el cuerpo y agujeros donde antes había carne y músculos, que ahora cubrían el suelo forrado de plástico. Le habían amputado las 2 piernas por debajo de la rodilla, mientras mi padre trabajaba para separarle el brazo izquierdo por el hombro. Cuando el hueso y el tejido finalmente cedieron, jadeé audiblemente. El brazo cayó al suelo junto con las piernas desechadas y la metralla canosa. Y cuando mi padre se giró hacia mí con el rostro cubierto de sangre, se sorprendió al encontrarse con mi mirada temblorosa. Dejó caer al suelo la daga empapada en sangre y se acercó a mí caminando lentamente, con los brazos extendidos y los ojos muy abiertos y vidriosos. Ni siquiera me había dado cuenta de que el grito que brotó de mi interior ya había estado acechando en mi garganta preparándose para ser liberado. Mientras huía del hombre que ahora gritaba suavemente mi nombre en la noche, mis gritos despertaron a los vecinos. Y aunque las demás casas estaban a muchos metros de distancia unas de otras, algunos de sus habitantes chirriaron al abrir sus puertas mientras yo corría agitándome en el gélido aire nocturno. Mi padre, que seguía persiguiéndome y aún vestía sus ropas manchadas de sangre, se detuvo cuando un anciano me rodeó con sus brazos, levantándome de la línea central de la carretera de 2 carriles que discurría entre los edificios dispersos. Mi padre se detuvo en el sitio, mirando a los ojos del hombre que me sujetaba, el cual me protegía de quien creía que quería hacerme daño. Las horas que siguieron se desvanecieron ante mí. Una vez más, las autoridades llegaron al hogar que compartía con mis queridos padres, esta vez para trasladar a quien me salvó de los estragos de mi tío a un futuro mucho menos que envidiable e incierto. La investigación y el posterior juicio que siguieron no duraron mucho, ya que mi padre tardó poco en confesar las 17 vidas que había cegado, incluso aquellas con las que había acabado antes de nuestro viaje al otro lado del Atlántico. No puedo decir cuántos años llevaba alimentando sus impulsos de esta manera, pero fue una revelación realmente devastadora para mi madre y para mí, junto con muchos otros que habían llegado a respetarlo a lo largo de los años. Antes de que su juicio desembocara en una sentencia de muerte inminente, los habitantes de la pequeña ciudad en la que vivíamos ya habían empezado a librar una guerra alimentada por el miedo y el odio contra nosotros. Y aunque mi padre había demostrado ser un individuo bastante desdichado, sus negocios más legales a lo largo de los años nos habían dejado una gran estabilidad financiera. Esto nos permitió abrirnos camino a otra ciudad, una lejos de aquellos que nos consideraban tan culpables como mi padre. A medida que pasaron los años, la noticia de las fechorías de mi padre siempre llegaba a nuestro nuevo hogar, lo que nos exponía a mi madre y a mí a otro asalto de odio y burla, que finalmente me llevó a presenciar otro espectáculo horripilante al abrir una puerta. La escopeta que mi madre utilizó para acabar con su vida había dejado muy poco de su cabeza intacta, que fue lo primero que me saludó a mi llegada a casa después de que la escuela terminara ese día, solo unas semanas antes de mi 15º cumpleaños. No puedo decir exactamente cuánto tiempo permanecí allí, bajo el marco de aquella entrada abierta. Y todavía estaba aturdido mientras agarraba el teléfono para pedir una visita más de las autoridades. Sus interrogatorios duraron horas, durante las cuales solo fui vagamente coherente. Incluso me vi encerrado en mi propia celda durante un tiempo, aunque la mía estaba forrada de paredes acolchadas, a diferencia de los barrotes metálicos que mantenían a mi padre en su sitio, hasta que la electricidad recorrió su cuerpo. Sin embargo, al principio no me encontré reubicado en aquel lúgubre lugar. No fue hasta que hice mis esfuerzos por poner fin de forma permanente a los recuerdos que me atormentaban, cuando me ataron con una chaqueta abrochada y me condujeron al lugar que me serviría de hogar durante algunos años. Mientras mi madre se había quitado la vida de forma dramática reduciendo su cabeza a poco más que fragmentos dispersos de cráneo ensangrentado, yo me limité a cortarme las venas que yacían bajo la carne de mis muñecas. Recuerdo perfectamente que me desvanecí en la oscuridad antes de volver a abrir los párpados, con el cuerpo atado a la camilla rodante. Permanecí varios años en aquella habitación antes de que me consideraran apto para vivir entre otras personas.
El tiempo que pasé allí me dio la oportunidad de sanar hasta cierto punto mi mente cansada y mis pensamientos perturbados, aunque no puedo afirmar que no me sigan atormentando los sucesos que pusieron fin a mi infancia. Puedo decir sinceramente que los médicos que me trataron durante mi estancia en el centro de aislamiento consiguieron liberarme de la coraza protectora que había forjado a mi alrededor, aunque puede que no estuviera tan sano mentalmente como les hice creer. Aún así, de no haber sido por su intervención, seguramente habría hecho más esfuerzos por poner fin a mi sufrimiento. Cuando me permitieron salir de la institución, por fin estaba preparado para abrirme camino en este mundo. Me acercaba a los 19 años, así que podría reclamar lo que quedaba de la fortuna de mi padre. Por lo visto, mi madre había planeado mucho su muerte, y había transferido todo su dinero a una cuenta a mi nombre. Y aunque nuestro traslado a otro país, junto con los años que ella y yo habíamos pasado intentando escondernos del legado de mi padre, las habían agotado un poco, aún había más que suficiente para que yo pudiera regresar a mi país de origen y tener mi propia casa a mi llegada. Aunque no estaba seguro de si las historias de las nefastas acciones de mi padre me seguirían hasta la ciudad en la que nací, me aseguré de cambiar legalmente mi nombre, con la esperanza de evitar cualquier asociación con el hombre. Y aunque mi vida progresaba de forma mucho menos caótica que en los años de mi infancia, no puedo afirmar que estuviera especialmente contento. Sí, seguía siendo económicamente estable, pero no acababa de encontrar mi lugar en este mundo. Ahora bien, no me cabe duda de que cualquiera de ustedes que aún esté leyendo estas palabras considerará que algo de lo que he compartido es especialmente horrible. Sí, he presenciado más caras destrozadas, carne y huesos humanos que la mayoría de personas, creo yo, pero, ¿califica esto mi historia como una de horror? Tal vez no. Todos tenemos nuestra parte de demonios, que acechan en los rincones oscuros de nuestras habitaciones y hogares. Todos hemos vivido tiempos difíciles, en los que no podíamos concebir un mundo en el que no sufriéramos. Estoy seguro de que hay muchos que han sido testigos de espectáculos mucho más horrendos que los que he descrito a lo largo de este puñado de párrafos, y no dudo de que hay amenazas mucho mayores escondidas. Sin embargo, mi historia aún no ha llegado a su fin. A medida que pasaban los años, me encontraba cada vez más desprovisto de emociones. Mis mañanas compartían una batalla similar, durante la cual consideraba si merecía o no la pena liberarme de mi cálida cama y enfrentarme al mundo exterior una vez más. Aunque inevitablemente salía de la seguridad de mis mantas, me faltaba el impulso para hacer algo productivo con mi tiempo. Había pensado en buscar trabajo, pero mis escasas habilidades o experiencia no despertaban el interés de los posibles empleadores. Y cuando las semanas se convirtieron en meses, empecé a sentir que mi vieja amiga, la desesperación, me envolvía con sus zarcillos una vez más. Mi segundo intento de poner fin a mi sufrimiento fue mucho menos dramático que el primero, y consistió en poco más que un frasco de pastillas que compré a un desconocido que me hizo señas desde una esquina una tarde lluviosa. A los pocos minutos de haber ingerido 20 pastillitas verdes, sentí que mi cabeza estaba casi felizmente enloquecida y ligera. Y momentos después, sentí que mi cuerpo se desplomaba, cada vez más débil y desconectado de mi cerebro. No puedo decir cuánto tiempo pasó antes de que el mundo girara a mi alrededor, haciéndome sentir casi ingrávido mientras mis sentidos eran consumidos por el negro una vez más. Durante ese breve instante, mientras me adentraba en la gloriosa oscuridad, me sentí más libre y lleno de alegría de lo que jamás había conocido. Pero, como todos los momentos fugaces de alegría que me había deparado la vida, este también iba a durar poco. Cuando mis ojos volvieron a la conciencia, me quedé inmóvil en mi cómoda cama, momentáneamente confuso por los acontecimientos que me habían llevado hasta allí. Y aunque recordaba perfectamente la compra del frasco de pastillitas verdes, no podía encontrar ninguna prueba de que hubieran existido. Patrullé la zona en la que me había hecho señas el desconocido, para encontrar tan pocos rastros de él como del frasco, que sabía que se me había caído de las yemas de los dedos mientras la vida se me escurría. ¿Podría esta serie de acontecimientos no haber sido más que una manifestación de mi subconsciente mientras dormía, tal vez para convencerme de que esta no era la respuesta a lo que me aquejaba? No pude encontrar otra racionalización, lo que no me dejó otra opción que seguir viviendo la vida cotidiana que había llegado a detestar. Pasaría un año antes de que me enfrentara por tercera vez a mi inevitable final,
aunque este no llegaría de mis propias manos, sino a manos de un gran todoterreno que atravesó a toda velocidad el paso de cebra por el que yo cruzaba. Aquel día no estaba solo mientras atravesaba las concurridas calles de Londres, me acompañaban muchos desconocidos a través de las líneas de rayas que dividen el tráfico a ambos lados. Tengo una memoria extraordinaria. No utilizaré palabras como fotográfica o eidética ni nada por el estilo, pero puedo recordar muchas cosas con todo lujo de detalles. Aún siento el crujido de mi cráneo contra el parabrisas del vehículo alto y azul. Cuando cierro los ojos, aún puedo ver a la atractiva mujer rubia cayendo sin vida junto a donde yo yacía desangrándome en el suelo de cemento. Pero cuando me desperté al día siguiente, una vez más bajo mi cálido edredón, no me cabía duda de que este último fallecimiento no había sido un simple sueño. Allí tumbado, reflexionando sobre la vida problemática de la que ansiaba desesperadamente liberarme, no pude evitar preguntarme si de algún modo era inmune a los poderes de la propia muerte. Como no había estudiado mucho durante los caóticos acontecimientos que plagaron mi juventud, quizá no había adquirido suficiente experiencia sobre por qué era un concepto tan absurdo. Fue precisamente ese argumento interno el que me inspiró a seguir estudiando. Aunque los ahorros de mi padre seguían proporcionándome todo lo que pudiera necesitar, tuve que pensar que eso no me llevaría mucho más lejos en la vida. Si seguía siendo incapaz de poner fin a mi dolor, no tendría más remedio que seguir viviendo. Mi deseo de soportar la vida no había cobrado impulso, independientemente de liberarme del tormento de mi juventud, pero al parecer no tenía muchas opciones. Me matriculé en un amplio abanico de clases para ampliar mi limitada educación, algunas de las cuales disfruté de verdad. Mis estudios me proporcionaron por fin una vía de escape de la miseria que había dejado que me consumiera durante demasiado tiempo, a la vez que me rodeaba de otras personas, con algunas de las cuales llegaría a entablar amistad. Aquellos primeros días fueron los más difíciles, ya que apenas había interactuado con nadie en muchos años, aparte de las relaciones pasajeras que entablaba con quienes atendían los mostradores de las tiendas locales que frecuentaba para comprar artículos de primera necesidad. Me hice muy amigo de Frank y Carl, durante los años que pasé asistiendo a clases en su compañía. Se convertirían en los únicos confidentes que había conocido, aparte de los que me vigilaron durante mi estancia en aquella celda acolchada tantos años antes. Carl era el mayor de nosotros y una especie de filósofo en su forma de pensar y hablar, aunque a menudo nos reíamos de sus teorías más conspirativas sobre la vida, el universo y todo lo demás. Frank era una especie de comediante, además del atlético de nuestro humilde trío, pero todos teníamos en común las tragedias que pusieron fin a nuestra infancia. No revelaré los sucesos que aún atormentaban sus atribuladas mentes, pues no es mi historia, aunque sus respectivas historias prepararon el terreno para los lazos que formamos. Cuando terminamos nuestros estudios, fundamos juntos una sencilla empresa de diseño web. Al principio no era nada especialmente rentable, pero nos permitía una gran libertad al no tener horarios estrictos que cumplir, dependiendo de lo que requirieran nuestros clientes en cada momento, por supuesto. Al cabo de unos años, nos habíamos forjado una vida bastante decente con nuestras empresas y, con mis amigos a mi lado, por fin miraba con ilusión lo que nos depararía el mañana. Era un sentimiento que nunca antes había conocido. Ya no buscaba acabar con mi monótona existencia, sino que miraba al futuro con esperanza. Y cuando Elizabeth entró por la puerta de la oficina que compartíamos aquel caluroso día de septiembre, encontré un motivo más de alegría en un mundo al que había decidido unirme a regañadientes. Ella tampoco esperaba encontrar el amor aquel día, sino encargarnos la creación de un sitio web para su incipiente empresa. Por supuesto, tardé algún tiempo y recibí muchos ánimos de mis amigos para armarme de valor y sugerirle que lleváramos las cosas más allá de una relación de negocios. Esto tampoco tendría lugar hasta que el mencionado negocio quedara atrás, ya que yo no me excedería hasta que el trabajo hubiera llegado a su fin. Podría alardear durante horas sobre su hermosa y radiante sonrisa, sus centelleantes y profundos ojos castaños, su resplandeciente piel oscura y su espeso cabello ondulado, pero, de nuevo, no es necesario. Lo único importante es que la amé, quizá desde el primer momento en que el viento de la puerta abierta le alborotó el pelo mientras ella luchaba por controlarlo. A los 6 meses nos casamos y al cabo de otro año íbamos a ser padres. Puede que nos precipitáramos un poco, pero sabíamos que aquello era real.
Nunca había imaginado que pudiera existir tanta felicidad en un mundo que en mi juventud me dejaba suplicando la dulce liberación de la muerte. Por supuesto, es durante esos momentos más felices cuando encontramos que el suelo se desmorona bajo nuestros pies. Ahora bien, me imagino que quien siga leyendo en este punto se estará preguntando por qué una historia que pretende ser de horror perdería tanto tiempo tocando los breves momentos de felicidad. Además, creo que a muchos de ustedes se les pondrán los ojos en blanco ante lo que viene a continuación. Sí, todo lo que les he presentado hasta ahora no es especialmente difícil de creer, lo que da crédito a la idea de que no se trata de una historia de terror. Tal vez este género se defina más por sucesos que amplían los límites de lo que es real mientras los mezclan más con lo que no puede serlo. Aún así, creo que tendré que pedirles que confíen un poco en mí mientras continúo, aunque seguramente no tengan motivos para confiar en mis palabras. Puede que algunos tengan una comprensión más clara de los sucesos que compartiré pronto, aunque no puedo decir si esas personas llegarán a leer esto o no. Una vez que mi relato haya llegado a su fin, no dudo de que muchos de los que hayan leído estas palabras las considerarán solo las divagaciones de un loco. A decir verdad, no puedo negar que es muy posible que así sea, aunque aún recuerdo vívidamente cada detalle. Elizabeth y yo habíamos elegido pasar el fin de semana en Brighton, ya que a ambos nos gustaba la playa, así como los ejemplares museos que albergaba la ciudad. Era mediados de agosto. El cielo estaba casi despejado, y de un azul más vibrante del que jamás había contemplado. Por supuesto, podría ser simplemente que no siempre había prestado atención a tales maravillas, ya que mi perspectiva siempre se había inclinado más hacia lo negativo. Mi encantadora esposa aún se encontraba en los primeros meses de embarazo, aunque había sufrido algunas semanas de náuseas incapacitantes. Ninguna de estas dolencias afectó a su hermoso brillo mientras estábamos sentados en el suelo con las olas corriendo a través de nuestros pies. Mientras nos contemplábamos, mi corazón seguía acelerándose ligeramente y mi estómago temblaba de nervios. A pesar de lo acostumbrado que estaba a su maravillosa compañía, seguía sintiéndome poco más que un colegial tartamudo cuando la miraba a los ojos. Tal vez gracias a esa misma aflicción no me distrajeron los lamentos alarmados de aquellos otros con los que compartíamos la playa en aquel momento. No fue hasta que mi bella esposa cortó su mirada hacia arriba mientras dejaba que su mandíbula cayera muy ligeramente, que tomé nota del furioso y ondulante naranja que había consumido el vibrante azul del cielo. Contemplé horrorizado cómo el rostro de Elizabeth se contorsionaba a medida que el terror se apoderaba de ella. En unos instantes, las llamas arrasaron el cielo y consumieron casi de inmediato los edificios de la parte trasera de la playa. Rodeé a mi amada con mis brazos, tirando de ella hacia el agua con la esperanza de escapar de la certeza de una muerte rápida, aunque mis acciones le causaron mucho más sufrimiento que si hubiera permitido que se convirtiera en los mismos pilares de ceniza que ocupaban el lugar de aquellos otros con los que habíamos compartido la playa aquel día. Me vi obligado a presenciar cómo la piel de su rostro burbujeaba y se partía cuando el agua que nos rodeaba entró en ebullición. Contemplé horrorizado cómo su carne se encogía, mientras ella gritaba con un sonido que no olvidaré pronto. Solo fui vagamente consciente de que mi propio cuerpo imitaba lo que veía ante mí hasta que mis ojos se hincharon y salieron de sus órbitas. Cuando desperté en la misma cama que había compartido con mi amada esposa solo unos días antes de aquel nefasto viaje, estaba seguro de haber sido víctima una vez más de un vívido terror nocturno durante el sueño. Aunque los recuerdos no se desvanecían tras mis párpados como cualquier fantasía normal del mundo de los sueños, estaba seguro de que aquellos sucesos no podían haber ocurrido, mientras contemplaba la tierra incólume al otro lado de mi ventana. No fue hasta que la realidad de lo que realmente había ocurrido me golpeó, que sentí que caí en una espiral de desesperación como lo había hecho tantas veces antes. Desconcertado por el hecho de que mi amada Elizabeth no yaciera a mi lado en nuestra cama, llamé al número que había memorizado, pues su nombre ya no aparecía en mi lista de contactos. La voz que hablaba desde el auricular no era la de mi encantadora esposa, sino la de un hombre confundido. Tras suponer que tal vez me había equivocado al marcar, hice la llamada por segunda vez, para encontrar al mismo individuo al otro lado. Rápidamente me volví más frenético, mientras el pánico se apoderaba de mí. Huí de la casa en la que sabía que vivía con mi mujer, y me apresuré a llegar a la oficina a tiempo para encontrarme con mis compañeros que se presentaban para la carga de trabajo del día.
Prácticamente los interrogué, rogándoles que me dieran cualquier información que pudieran tener sobre el paradero de Elizabeth, aunque no había ninguna razón lógica para suponer que tuvieran alguna respuesta que darme. Estaban realmente desconcertados por mis preguntas, ya que me aseguraron que no existía tal persona, al menos, ninguna que ellos hubieran visto jamás. A medida que aumentaba mi perplejidad, también lo hacía mi rabia. Desprecié a mis amigos por las únicas respuestas que me dieron antes de salir a toda velocidad de la oficina en dirección a casa de mis suegros. Y después de que negaran haber sido padres de una niña, así como no haberme visto nunca, continué mi descenso hacia la locura. Los días se convirtieron en semanas mientras me hundía aún más en la desesperación, una vez más sin ganas de abandonar la comodidad de la cama que una vez compartí con otra persona. Sabía que era real. Y me dolía tanto despertar de la pesadilla en que se había convertido de nuevo mi existencia. Al final, después de que mi suciedad y miseria me obligaran a liberarme de mi capullo autoinducido, hice un débil intento de asearme, antes de caminar durante horas por las calles de la ciudad para distraerme de mi corazón roto. A medida que mi cuerpo se debilitaba y mis pies palpitaban por los incontables minutos que habían transcurrido desde que comencé mi vagabundeo sin rumbo, finalmente cedí a las punzadas de mi pecho, cayendo de rodillas en medio de la acera abarrotada. No tengo forma de saber cuánto tiempo estuve arrodillado sobre el áspero cemento, llorando por la agotadora agonía de perder lo único que por fin había dado sentido a mi miserable vida, y mientras rogaba a los dioses que me dieran respuestas a por qué no se me permitía conservar esta única y sencilla cosa, sentí que una mano me rodeaba el hombro con sus curtidos dedos. «¿Qué te pasó?», me preguntó una voz. Alcé mis ojos humedecidos para encontrarme con los de un anciano que me miraba con la preocupación grabada en el rostro. «No me creería si se lo dijera», respondí, sintiendo vergüenza por el espectáculo que estaba dando entre los habitantes de la ciudad. «¿Qué tal si me lo dices de todos modos?», respondió, extendiendo la otra mano para ayudarme a ponerme en pie. La genuina compasión que mostraba en su rostro me inspiró a tomar su mano entre las mías antes de compartir la carga de levantarme del suelo bajo mis rodillas. Me tambaleé ligeramente mientras mi cabeza volvía a dar vueltas por el oxígeno que regulaba mi cerebro, pero cuando por fin me puse a la altura del hombre que se había ofrecido para escuchar la historia de lo que me había llevado a aquel estado, no pude evitar sentir de nuevo una calidez en mi interior. Caminamos juntos durante un rato y, aunque calcularía que el hombre probablemente había alcanzado su 8ª década de vida en esta tierra, fue él quien se aferró a mí para evitar que mis extremidades aún temblorosas me dejaran caer de nuevo al suelo de cemento. No pronunció ni una palabra mientras yo derramaba las palabras de mis labios, abarcando toda la historia de mi vida tal y como se las he relatado a través de estos párrafos. Su expresión compasiva no vaciló lo más mínimo, ni siquiera cuando recordé la repentina catástrofe que había acabado con la existencia de la mujer que amaba con todo mi corazón y mi alma atormentada. Las palabras que pronunció cuando terminé mi relato no fueron las que esperaba oír. «No eres el único que lo recuerda, chico». Esto no solo hizo que mi corazón prácticamente se detuviera, ya que había empezado a convencerme de que toda esta locura había sido una manifestación de mi mente traumatizada, sino que también despertó en mí algo así como un rayo de esperanza. Me quedé mirando con los ojos muy abiertos, sin pestañear, mientras él continuaba hablando. No sabría decir por qué hay tan pocos que recuerden estas cosas. Y ni siquiera puedo imaginar por qué alguno de nosotros lo hace. Aunque había perdido a la única luz que brillaba en mi vida, sentí que la piel se me estremecía, no por el dolor de lo que había perdido, aunque eso todavía me atormenta, sino por el hecho de que, después de todo, quizá no estuviera solo. Probablemente tenía 73 años la primera vez que morí. Fue en Vietnam. Aún recuerdo cada segundo. Miró a lo lejos mientras hablaba, con la misma expresión que mis ojos cansados me habían mostrado en el espejo, muchas veces antes. Siempre supuse que una mina terrestre me mataría rápido, antes de ese día. A decir verdad, debería haber prestado más atención. Sentí cómo me reventaba la pierna antes de que la metralla me destrozara las tripas. Nunca había sentido un dolor así. Y tan pronto como lo que quedaba de mí cayó al suelo, las luces se apagaron. Unos segundos después, fue como si alguien hubiera vuelto a encenderla.
El hombre tenía los ojos muy abiertos y el labio inferior le temblaba ligeramente. Se detuvo un momento, tanto al hablar como al moverse. Todavía tenía la mano en mi espalda, así que me detuve en el sitio mientras él lo hacía. Supongo que aún no estaba preparado para permitir que el calor de su mano se separara de mi espalda aún temblorosa. Es casi difícil explicar el consuelo que me proporcionó esa simple cosa, así como el espíritu afín cuya compañía compartía. Por supuesto, todavía estaba en la guerra cuando volví a despertar. Nada parecía haber cambiado, salvo el hecho de que ya no estaba muerto. 2 veces más caí en la oscuridad antes de que finalmente me embarcaran de regreso a mi hogar. Fue por culpa de una bayoneta en el pecho y una granada sobre la que me lancé para proteger a los que estaban conmigo. No puedo decir cuál me arrebató a mi Lisa, pero fue como si nunca hubiera nacido cuando volví a casa. ¿Tú también perdiste a alguien?, pregunté, sintiéndome más sorprendido ante esta nueva revelación. Ella fue la primera, respondió, y me dedicó una media sonrisa forzada, mientras una lágrima goteaba de su ojo izquierdo. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué ocurre esto? Se limitó a mirarme a los ojos un momento, antes de hacerme un gesto con la cabeza para que lo siguiera hasta el banco del parque que había a un lado del camino que habíamos recorrido. Nos sentamos uno al lado del otro, mientras yo seguía mirando su rostro, casi hipnotizado por aquel hombre que parecía haber visto mucho más dolor en la vida que yo. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un paquete de cigarrillos arrugado. Le dio unos golpecitos en la pierna antes de desenrollar el plástico transparente de la parte superior. Golpeó el fondo del paquete con los dedos, expulsando la punta de 3 filtros de color canela a distintas alturas. Tiró del que sobresalía más lejos de los demás, antes de deslizarlo entre sus labios. Sin duda era una danza que sus manos habían ejecutado innumerables veces a lo largo de las décadas, mientras sus ojos ausentes contemplaban el cielo nocturno y su memoria muscular tomaba el control de la tarea. Cuando la pequeña llama prendió en la punta de la cerilla de madera para iluminar el extremo opuesto del cigarrillo con un suave resplandor anaranjado, sentí que la tensión me recorría los huesos mientras mi mente recordaba la erupción solar que había calcinado la Tierra tan solo unas semanas antes. El desconocido inhaló profundamente, antes de dejar que la espesa columna se dispersara en el ligero viento. Miró hacia mí y me dedicó una sonrisa mucho más natural y sincera que la anterior. Yo también recuerdo el incendio. Volví a dejar que unas lágrimas frescas brotaran de mis ojos mientras nos mirábamos. Estaba claro que él se identificaba con la carga que yo había llevado durante tanto tiempo, y solo eso me trajo una paz que aún no había conocido. Supongo que esta vez tuve suerte. En cuanto vi que se iluminó el cielo, miré a mi Amanda, seguro de que iba a ser la última vez que la viera. Pero sentí que todo mi cuerpo sonreía cuando me desperté a su lado después de que volvieran las luces. Me rodeó con el brazo. Dejé que me acercara más, que apoyara mi cabeza cansada en su hombro durante un rato. Siento mucho que la tuya no estuviera esperándote cuando despertaste. Yo mismo he pasado por eso más veces de las que puedo decir. ¿Qué sentido tiene la existencia si no podemos aferrarnos a lo que amamos?, pregunté, con la voz temblorosa mientras su chaqueta se humedecía por el flujo constante de lágrimas que goteaban de mi mejilla. En realidad, no tenemos elección. Por lo que sé, así es como funcionan las cosas. ¿Así que estamos destinados a soportar esto?, pregunté, sintiendo que la desesperanza se apoderaba de mí una vez más. No sé por qué unos lo recuerdan y otros no, pero mi predicador siempre decía que el alma era inmortal. En mi opinión, la mayoría de la gente no tiene ni idea de cuántas veces ha muerto a lo largo de su vida. Solo se despiertan en algún lugar nuevo, con los recuerdos que vinieron con ellos. En su mente, nunca han estado en otro lugar, así que no recuerdan lo que tenían antes. O puede que la mayoría de los demás mueran de la forma normal, como Dios manda, y nosotros seamos los afortunados, dijo riendo entre dientes, aunque sus ojos seguían fijos en el mundo que tenía delante. Permanecimos sentados en silencio durante un rato, ambos reflexionábamos sobre tiempos pasados mientras contemplábamos la incertidumbre de lo que nos esperaba. Aunque la lógica de sus palabras parecía racional, si bien se trataba de una teoría un tanto extravagante, no pude evitar preguntarme por otro aspecto de la cuestión, aunque me llevó algún tiempo encontrar la mejor manera de formular mi pregunta. Entonces,
Si nuestra conciencia simplemente se transfiere a otra versión de nosotros mismos en una realidad diferente, pregunté, curioso y reacio al mismo tiempo, ¿seguimos envejeciendo? Me sentí casi culpable por haberle planteado esto, ya que su edad era mucho más avanzada que la mía y no quería herir sus sentimientos, insinuando que se acercaba al final de su viaje, por así decirlo. Cuando se echó a reír, no puedo decir que no me sorprendió un poco. No sabría decirte, dijo, riendo aún mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Quizá cuando el cuerpo se rinda, puedas ir a otro de los lugares de los que hablan los libros. Puede que todos tengamos un temporizador que debemos dejar correr antes de poder ver lo que viene después. Una vez más, nos sentamos en silencio, compartiendo la ligera brisa que el aire nocturno proyectaba sobre nosotros. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados en aquel banco, contemplando el mundo que poco a poco se iba apagando. Cuando las luces de los edificios y las casas se apagaron a nuestro alrededor, el hombre me dio una palmada en la pierna. Será mejor que me vaya. Mi Amanda se va a poner furiosa si me quedo fuera mucho más tiempo. Cuando se puso en pie, emitió un leve sonido junto con el crujido de los huesos de las piernas y la espalda. Miró hacia el camino, que supuse que lo llevaría a su casa. Y antes de alejarse de mí, empezó a hablar por última vez, sin girarse hacia mí. No sé por qué, pero los pájaros siempre saben cuándo llega el final. Me quedé mirando el fino pelo blanco de su nuca, que ondeaba suavemente con el sutil viento. Siempre los ves agruparse y dirigirse hacia el oeste. Apenas se movió mientras me dirigía estas últimas palabras. Casi parecía como si fuera vagamente consciente de que estaba compartiendo estos pensamientos conmigo. La semana que viene cumpliré 87 años. He visto el fin del mundo un total de 3 veces en todos estos años, y los pájaros siempre hacen lo mismo. No sé cómo saben que se acerca, pero siempre lo hacen. Finalmente se giró hacia mí, con una sonrisa algo amistosa, pero con cierta melancolía tras sus ojos. Cuídate. Nos vemos en el otro lado. Con eso, me guiñó un ojo, antes de alejarse de mí, para ser consumido por la oscuridad que rodeaba el banco en el que yo seguía sentado. Aunque nunca supe el nombre del anciano, ni volví a verlo, pero reconocí su foto en el periódico un año después, más o menos. En la esquela se leía que había muerto a causa de cáncer avanzado que había consumido su cuerpo. No puedo evitar preguntarme si aún despertó al día siguiente, con suerte junto a su amada, o si finalmente encontró lo que hay más allá de este mundo y sus infinitos clones. Desde aquel encuentro con el anciano, después de haber estado a punto de precipitarme en un abismo del que seguramente nunca habría escapado, decidí esforzarme no solo por soportar esta vida interminable, sino por disfrutarla tal y como es. Aunque puede que nunca vuelva a encontrar a mi amada Elizabeth, empecé a ver a alguien nuevo. Rebecca es una mujer realmente increíble y, aunque aprecio todos y cada uno de los momentos que pasamos juntos, no permitiré que nuestra relación avance como lo hizo su predecesora. Aunque mi futuro es mucho más incierto que el de la mayoría, nunca me permitiré albergar la idea de que algo puede durar. Al llegar al final de mi relato, aunque mi vida ha tenido más que su parte de horrores muy personales, imagino que la mía no entraría necesariamente en esa categoría. Independientemente del género que más se adapte a la historia que aún te parezca un poco inverosímil como para creer que haya tenido lugar, te agradezco que me acompañes en este viaje a través de mi historia. Quizás sigas viendo estas palabras como poco más que las divagaciones de una mente perturbada. Por supuesto, no puedo negar que puede muy bien ser el caso, pero les pido que tomen un pequeño consejo de esto. Miren al cielo de vez en cuando. En las últimas semanas, he observado que los pájaros forman agrupaciones inusuales. Puede que se trate simplemente de esa época del año, en la que sienten el impulso de emigrar, pero podría ser algo totalmente distinto. Y aunque se avecinan tiempos oscuros, no teman, amigos míos. Lo más probable es que al final no recordarán nada,